salir por la calle en una motocicleta roja que se visualizaba en la imagen de la casa anteriormente. Y él vestía un pantalón oscuro, una campera negra con capucha, tipo canguro que se conoce, y un casco negro con franjas naranjas. Sale, se dirige, hicimos seguimiento de varias cámaras y nos percatamos que sobrepasó la parte céntrica de Oviedo, llegó hacia la zona de un local comercial que se llama La Pradera, ingresó en ese empedrado y en ese punto, a metros de ese punto donde lo visualizamos a él, visualizamos a la víctima caminando con dirección hacia donde ingresó la motocicleta. La víctima está vestida con buzo de color azul marino y una campera celeste, azul verdoso y un champión blanco, que era característica coincidente con la vestimenta que también tenía o estaba parcialmente visualizada en el hallazgo. Es decir, que en el hallazgo tenía el calzado blanco y tenía una campera también de ese mismo color. Era coincidente la vestimenta de CCTV con la visualizada durante el hallazgo. Ya un momento después vemos que estas dos personas juntas se desplazan en la motocicleta y con dirección hacia la casa de Bernardo, llegando aproximadamente a las 11:30, más o menos, en ese tiempo. Vemos que en ese lapso se apaga ya totalmente la cámara porque había dos cámaras que estaban funcionando, se apagan las cámaras por un lapso de tiempo, se vuelve a prender las dos cámaras de atrás y luego a las 12:20 aproximadamente se apaga totalmente todas las cámaras ya, incluida la que estaba prendida anteriormente, ya quedó totalmente apagada las 12:20 y las 12 y, no disculpe, las 14:05, 6, 7 aproximadamente se vuelve a prender y lapso después, eso es que haya prendido, y lapso después vemos que sale de la casa Bernardo Silva en su motocicleta, por la parte posterior de la vivienda. Más tarde, a las 4 de la tarde, probablemente, regresa a la casa la madre de este menor en su vehículo. Luego vuelve a salir tipo una hora después, y entre las 15, 17 horas, porque salió. Las 18 horas, probablemente, vuelve Bernardo a la casa, pero por la parte frontal de la vivienda. Llega en su moto y ingresa a la casa, luego al ingresar unos minutos después, se va hacia la parte posterior de la vivienda, hacia la parte posterior, hay un portón, se agacha en cuclilla y observa a través del portón hacia el fondo de la vivienda, es decir, hacia el patio donde estaba el cuerpo de la víctima, porque la característica es que la casa divide una calle y después está el patio baldío donde se encontró el cuerpo de la víctima. Así que él se agacha en ese punto, mira hacia esa zona por una fracción de tiempo, luego se para nuevamente y regresa a la casa. En ese interín, minutos después, vuelve la mamá de este menor. Él lo alcanza, lleva bolso, súper, ingresa a la casa. Más tarde, 19, 20 horas, llega el padre. eh, y luego de un tiempo de que lleguen los dos padres y el menor esté presente ahí, se apagan las cámaras totalmente, prácticamente 19:57, 20, no recuerdo el horario, pero está en los informes, y eso dura ya 24 horas de estar apagado. Después de 24 horas prácticamente se lo va a encender y es un trajinar normal de la familia. Eso es lo que analizamos con las cámaras. Para ese entonces, estuvimos haciendo varias indagaciones que nos llevó a solicitar al Ministerio Público la inspección de la casa nuevamente. Se volvió a inspeccionar la casa en ese interín. Eh, Incautamos de la casa un casco de color negro con franca naranja, que era coincidente con la característica que se visualizaba en la imagen CCTV que usó Bernardo en ese entonces. Así también solicitamos allanamiento, sugerimos allanamiento al fiscal para la penitenciaría. Nos constituimos a ese punto y con acompañamiento de los varias cárceles se ingresó un conocido a una celda pequeña y se incautó de ahí un canguro color negro
una característica similar también la visualizada en la imagen CCTV. También habíamos sugerido un allanamiento en los patios colindantes a la vivienda, a la búsqueda de ver cualquier elemento que pueda servir para investigación, y encontramos un teléfono fraccionado en dos partes, por decir, tirado en un patio baldío que está al lado derecho de la vivienda de Bernardo, a metros de la muralla, una parte y otro un poquito más allá. Eso tenía una característica de email y una característica de teléfono, era un iPhone, que era coincidente con el modelo de teléfono de la víctima. Después de eso, también lo que hicimos es verificar a través de medios técnicos si el día 27 y día después inclusive, dónde están los padres. El 27, a través de medios técnicos, es decir, con su extracto de llamada, verificamos que efectivamente en hora de la mañana, como ya nos refirió la imagen CCTV, el padre estaba en la zona Caguazú. También eso corroboramos con el director de la penitenciaria, que nos había mencionado que le comisionó para llevar interno o PPL a la zona Caguazú para su declaración. Entonces el 27 él estuvo realizando su gestión, su trabajo normal hasta las 4 de la tarde, prácticamente en la penitenciaria, y de ahí salió, pero no llegó directamente a la casa. La madre estuvo también en su actividad normal en la escuela el 27, llegando a las 4 como verificamos la cámara, y saliendo nuevamente para volver a la casa. Los días posteriores, el padre, el 28 y 29 tuvo permiso, como me refirió el director, el 28, 29, el 30 inclusive. 30 se presentó a trabajar, no digo que se presentó a trabajar, pero pidió permiso. En ese 30 le había pedido a un colega suyo que le lleve un bidón de combustible hasta una estación de servicio. Este compañero lo llevó, lo entregó y se retiró. Ahí pedimos cámara de circuito cerrado en ese punto donde visualizamos el 30, de que efectivamente cargó combustible en el bidón y se retiró del sitio, se retiró de ese lugar. En cuanto a la mamá, prácticamente tuvo sus tareas normales, creo que el 30 tuvo un permiso, y ya también con las documentaciones de la fecha 31 nos dimos cuenta que un abogado había convocado personal de investigaciones para poner a disposición de la familia, a la familia del menor, y en ese punto creo que los padres habían indicado, como mencionaba el documento de ellos, de dónde podría haber estado el cuerpo de María Fernanda. Y aparte de eso, también lo que realizamos es una verificación, porque había una versión de que el 30 estaba perdido o desaparecido. Se dedicó a esa situación, nos llamó la atención, nos llegó una información primero de que él se había ido a la zona Ciudad del Este, pero que esa situación estaba en conocimiento de los suegros, o decirlo, los suegros de Bernardo, que serían los padres de Valeria, y de los padres de Bernardo. Entonces lo que hicimos es verificar ese punto, las comunicaciones, y la mamá de Bernardo se comunicó el 30 de la noche con la mamá o operó, mejor dicho, en la antena de cobertura, que es la casa de la mamá de Valeria. Y de ahí ya vemos que tiene operación de celda con dirección hacia Ciudad Este, lo digamos a captar hasta la zona de Guayaquil. Luego de eso, eso nos dio en una hipótesis que podría haber sido un desplazamiento para buscar al hijo, como refirió la fuente. Ahora, posteriormente, también se analizó un circuito cerrado de un hotel donde constatamos que el menor ingresa en el hotel con el suegro el 31 en hora de la noche madrugada, y sale noche madrugada. Y tras ese ingreso, también vemos que hay una denuncia en la comisaría del 31 ya, de los padres por desaparición, pero después a las 6 de la tarde vuelve a salir el menor, y ahí es que se presentan con los abogados del Departamento de Investigaciones, de hecho, Unileca Guazú. Y básicamente todo eso documentamos. Hay un informe bastante extenso de más de 300 páginas que acercamos al Ministerio Público para su consideración, y generamos hipótesis
En base a eso, la hipótesis que generamos son, a grandes rasgos, lo que recuerdo que el hecho se haría algo que fue parte del análisis, que fue importante para nosotros en el momento, es que al observar las imágenes CCTV, también vimos un carrito que se acopla a los vehículos, que tenía basura, bastante basura en su contenedor. Eso ante el apagado de la cámara de las 12:20. Posterior al encendido, ese carrito tenía menos basura, es decir, que el volumen de basura era mucho menor. Nos llamó la atención eso porque al mirar ese carrito en la inspección anterior había cartones, había hule, había eso, y era característica similar a lo encontrado en el patio. Entonces, nos hizo presumir de que de ahí se habrá quitado los elementos producto de la combustión del cuerpo, para el cuerpo. Y también nos llamó la atención la arena lavada que estaba al lado del carrito, que era también con característica coincidente con la encontrada en el lugar del hecho. Nos llamó la atención la presencia de una carretilla ante el apagado, estaba en cercanía del carrito mencionado. Después del encendido, ese está en otro lugar. Entonces, la hipótesis que nos generamos ahí es que se pudo haber utilizado ese carrito, esa carretilla para el traslado del cuerpo y los materiales de ese contenedor también para la combustión, y la arena propia también de la casa. Son hipótesis que nos generamos desde entonces. Y bueno, para nosotros, la hipótesis policial era que el hecho se consumó el 27, entre las 12:20 que se dio el apagado y las 14:07 que se dio nuevamente el encendido. ¿Por qué eso? Porque la causa de muerte es asfixia por monóxido de carbono. Eh, y también refirió que había un golpe en la zona izquierda de la cabeza, pero no murió a consecuencia, el murió a consecuencia de la asfixia. Y en ese lapso es que se dio el apagado, se movió la carretilla, se bajó el volumen de basura, y también el día estaba bien, no había lluvia, estaba despejado, por decir. Y a la noche, a partir de la noche, 19 horas, si mal no recuerdo, ya empezó una constante lluvia que se extendió hasta la madrugada, conforme habíamos indicado también en fuentes abiertas de la DINA. Y lo que era imposible que se haya dado una combustión en hora de la noche por la inclemencia del tiempo. Entonces, nuestro horario del hecho es, para nosotros investigativamente es de las 12:20 que se apagó hasta las 14:07 que se volvió a prender. Y por ende, en la casa estaba solo el menor, no están los padres. Ahora, posterior a la llegada de ellos y el apagado de ese 24 horas nos llama atención, no descartamos que pudieron haber tenido conocimiento del hecho tras esa situación. Son hipótesis. En cuanto a Ciara, sí, verificamos que hubo evidentemente para nosotros incitación a cometer aborto, tanto con Valentina como con María Fernanda. Y también no denunció la situación de que él había mencionado inclusive en una conversación de que estaba preocupado y que quería que María Fernanda no quería abortar y que pensaba matarla. ¿Y cómo pensaba matarla? Le refirió matarla y enterrarla en un patio baldío, le dijo en la conversación. Y justamente es el mecanismo del hecho que investigamos, por eso nos llamó la atención. Y no denunció Ciara esa situación. Por eso es que también es para nosotros investigativamente podría haber una complicidad. En cuanto a nuestra hipótesis es que también él no comunicó la situación de que le había pan en las conversaciones, porque inclusive en la conversación con Ciara Ciara le había recomendado o le había mencionado que una profesora suya había contado que una persona puede morir a consecuencia de inyectarle aire en la vena, que eso le produce un derrame o un paro y que prácticamente no se puede fácilmente descubrir. E inclusive le había dicho que si que ella cerró la muerte podría clavarle bajo la tetilla, donde está el corazón. Y fueron conversaciones que tenían entre Bernardo y Ciara, y toda esa situación ella no denunció. Inclusive, después de la desaparición, en fecha 28, la conversación con Ciara era el tenor que Ciara le preguntaba qué pasó.
¿qué hiciste? Y el otro le decía, no, no puedo hablar, no, no, y a la insistencia le dijo, no por chat, no. A la insistencia le dijo, a la noche nos vemos. A la insistencia le dijo, no, yo no hice nada, ella habrá desaparecido como siempre lo hace. Y todo eso nos llevó a la conjetura que recién le mencioné, en cuanto a Ciara, en cuanto a Franco, en cuanto a los padres, en cuanto al menor. Básicamente eso, señoría. Ahora voy a pasar la palabra a la fiscalía, luego a la querella, por los abogados de la defensa, y también que le realiza algunas preguntas que lo puedan responder hacia el turno. Bueno, la fiscalía tiene preguntas. Sí, presidente. De que nada, la fiscalía utiliza la defensa como 5 informe IFDE, la 115, hojas 755 al 1079. Ofrecido el motivo como punto 48 del ofrecimiento. No sé si le podemos decir si aparte también pueden acercarse para verificar. Señor Delgado, sí, es el informe. Es mi firma y la firma del jefe de IGESEN de Caguas, que también porque fue un trabajo conjunto. ¿Podría aclarar por qué no el jefe de investigación igual? Porque él es el investigador local, nosotros vinimos en apoyo al Ministerio Público a él. Muchas de las actuaciones que mencioné realizaron personas de ellos. Los informes que ellos expidieron nos sirvió a nosotros también para su análisis y era un trabajo conjunto, prácticamente el trabajo que realizamos lo hacíamos nosotros, sabían ellos y viceversa. Volviendo un poco a su declaración en algún momento de defensa y de tratar de actuar, mencionó que en los circuitos conforme al análisis se había observado a Bernardo salir a cierta hora de la mañana, ir hacia la zona de la pradera y regresar. Y en algún momento mencionó que volvió a salir. ¿Recuerda esa parte? Sí, recuerdo. Cuando vienen hacia la pradera, él en qué vehículo vino, que se observó que estaba acompañado. Sí, él se fue a bordo de una moto Kenton roja. En esa misma moto se subió la víctima y en esa moto se hicieron hasta la casa. En el momento en que sale Bernardo, sale acompañado. Ya después de la 1407 que sale en la misma moto y regresa también en esa moto después de las 18 horas. Pero sale acompañado. No, sale solo ya. Solo. Se ha observado si esta persona se la acompañaba en la pradera salió en algún momento. No se observó. En cuanto digo en otro momento del regreso a Real de 18, si no me equivoco, y va hacia la parte posterior a observar. Sí. ¿En qué parte de la casa? La casa tiene, su dimensión va de calle a calle. La parte
frontal, su entrada principal, no recuerdo el nombre de la calle. La parte posterior tiene un portón también grande y a esa entrada lo dividió una calle y luego un patio baldío, y ese patio baldío es donde se encontró el cuerpo. Y decir que de la ubicación donde se quedó en Cuclilla, daba una visual hacia ese patio donde posteriormente fue encontrado el cuerpo, la víctima. Y esa postura de Cuclillas, de este adolescente que usted dice, ¿es hacia dónde? ¿Hacia la casa o Hacia el patio baldío, donde se encontró posteriormente la víctima. o conforme a su registro, pudo verificar, era horario diurno, nocturno? 18 horas en adelante, ya después de su llegada nuevamente. Eso se observa en los registros que Se observa y están en el informe. hay algún soporte de este informe para esos registros. Sí, el DVR fue incautado, eso fue grabado, eso fue remitido también al Ministerio Público, tanto en el soporte. El soporte, recuerda que es tipo, Si mal no recuerdo, está todo en un disco externo. esos reportes que ustedes mencionan en el disco externo son ya fotogramas o son filmaciones. Son filmaciones, son las filmaciones del grupo. Y lo Haciendo cual una es, comparación con su experiencia, los fotogramas son más legibles que las filmaciones o tiene algún tipo de distorsión. no. Nosotros particularmente usamos fotogramas sin distorsionar, porque salvo que no se solicite alguna manera para mejoramiento de imagen, pero como en este caso es describir lo que se observa en el fotograma, eso es lo que se hizo, atajar la secuencia y hacer la descripción. Si recuerda, señor Delgado, usted estuvo acompañado de otro personal que haya sido de su departamento. Sí, estuvo conmigo dos personal con también bastante experiencia y que trabajó conmigo a la par. Y aparte de los personales, Y como mencioné recientemente, también todo esto lo realizamos conjuntamente con el personal de investigaciones de Caguazú. Fueron varios, de alguna u otra manera siempre hubo coordinación y ayuda mutua. viendo un poco a los indicios que ha mencionado, a un carrito, también una carretilla, pala, esto usted verificó, levantó, conversó en relación a eso. Sí, de hecho que el carrito, inclusive en los allanamientos que nosotros nos tocó estar, seguían en el mismo sitio, había tenido basura todavía en el mismo, es decir, que era un carrito que se utilizaba como contenedor de basura. Y hablamos con un albañil que trabajaba en la casa en ese lapso de esta semana. Él refirió efectivamente que estuvo haciendo trabajo ahí, que justamente ese 27 y 28 es lo que nos estuvo en la casa, pero que esa carretilla era suya, inclusive esa carretilla fue incautada de su vivienda ya posteriormente. Esta albañil le entregó esa. Sí, entregó. ¿Qué comunicación relacionada a esta carretilla? ¿En qué lugar estaba? Y que estaba en cercanía siempre de ese carrito porque era la zona donde estaba haciendo los trabajos. O sea, esta persona trabajó en una casa de tipo. Trabajó, pero en fecha 27 y 28 no estuvo en la casa porque estuvo haciendo otra actividad, no mencionó. Y tampoco se verifican las cámaras su presencia. Y esta carretilla se hizo. Sí. Se observó antes del apagado en un sitio, posterior al encendido en otro sitio. En algún momento refirió también en relación al pueblo que tenía alguna ADN y que habían algunos ramas que no correspondían al sitio. ¿Cómo eso se verificó? Sí, ese punto tenía adherencia que nos llamó la atención en el lugar del hallazgo, conforme al análisis que hicimos. De la arena lavada, que era con características similar a la arena lavada que también encontramos o visualizamos en la vivienda de Bernardo, en la parte posterior, cerca del carrito, y la planta de mirno. Esa planta de mirno nos llamó la atención. Vimos esa planta de mirno enfrente a la casa de Bernardo, y justamente nos llamó la atención que tenía
rastro de una poda reciente, porque tenía los brotes nuevos que estaban saliendo. Y había inclusive resto de ese mirlo en ese contenedor. Y esta poda reciente de ese árbol que dice, ¿qué parte estaba de En la la, casa? en la parte frontal de la casa. La vereda. ¿Recuerdas si en ese carrito las basuras que te dijo eran compatibles con ese tipo de ramas o eran otro tipo de basura? Sí, había plantas compatibles y también cartones, había bastante era un contenedor de basura, pero había basura compatible con la encontrada en el lugar del hallazgo del cadáver. Yendo un poco al lugar de trabajo del señor Silva, mencionó que se conversó con un personal de ingeniería. ¿Cómo se ve algún tipo de registro de lo que ellos construyeron? Por eso se afirmó ciertas situaciones en el lugar. Sí, se accedió, aparte de la entrevista con el director, que es el encargado de él, como su superior, él nos proveyó los grupos de guardia, su entrada, su salida y el video del circuito cerrado de la penitenciaría, donde se visualizó al llegar el 27, su guía normal, él es un chofer de un vehículo que traslada PPL. Y se ve que sube en PPL y se retira nuevamente y regresa a las 4. Entonces, una actividad normal que visualizamos en esas grabaciones del 27. Entonces, ¿en qué forma se acreditó esa actividad de ese señor? Aparte, ya está la entrevista con el director CCTV y alguna otra Y forma. también las antenas de su teléfono que daban en la zona de Caguas. Coincidieron en esa versión. Coincidieron, las tres versiones coincidían en que él estaba en su desarrollo de actividades normales. Y en relación a la señora Karen, También había coincidencia de los registros que nos proveyeron o que proveyeron los del colegio, donde ella estuvo haciendo su actividad normal el 27 de docencia, y también las antenas de su teléfono operaban en lo que sería la zona de cobertura que abarca el colegio. posteriormente creo que fue el allanamiento a la escuela del presunto autor, el adolescente. ¿En qué se buscó en esa ocasión? El objetivo principal era vestimenta. Tanto lo que buscamos era el canguro y el pantalón oscuro y calzado. De eso encontramos el canguro. Luego encontramos la salud. ¿Recuerda quiénes participaron de Bastante personal policial, estaba el Ministerio Público, estaba personal de la penitenciaría acompañando todo el procedimiento y eso. ¿Hubo algún inconveniente? No, ¿En qué horario más o menos se realizó eso? fue en hora de la tarde, ya pasó el mediodía en adelante. No recuerdo el horario, pero fue ya mucho pasado el mediodía. Luz solar de ayer. A las 3, las 4, no recuerdo. ¿Participó en algún otro allanamiento aparte de eso? Y en todo lo que mencioné. La incautación de la moto. Sí, también, eso también estuvimos ahí, se me pasó. Ya con informaciones también fuimos a la vivienda del suegro en compañía del Ministerio Público con la autoridad judicial y se procedió la incautación de la motocicleta de Bernardo. También realizamos allanamiento tanto en su empresa como en una casa donde estaba residiendo temporalmente porque tenían refracción su casa principal. Y de ambos lugares también se incautaron DVR, dispositivo para almacenamiento de circuito. ¿Y recuerdas las características de la moto Kenton GTR roja, coincidente con la visualizada imagen de circuito cerrado, tanto en la casa como en el desplazamiento de Bernardo, ya mencionó. Y por último, señora, en relación a la farmacia, también un medicamento. Recuerdo más o menos qué índice se buscaba y qué se encontraba.
Ahí buscábamos sangre, ropa ensangrentada, pertenencia de la víctima, porque había informaciones preliminares que decían que se le pudo haber llevado ahí a la víctima. Entonces era buscar eso y por sobre todo para nosotros que en ese punto teníamos sospecha de que de ahí se pudo haber proveído medicamento para aborto, buscar más que nada eso. Entonces no encontramos vestimenta que no refiera a presencia de la menor. De hecho que ya teníamos referencia que tanto el calzado como la campera están en el lugar del hecho por parte de Contrai. Y sí se encontró medicamento, oxitocina y fue otro medicamento, dos medicamentos se encontró. Recuerdo que todo eso procedimiento, como fueron documentados. Todo lo referido fue documentado en acta, siempre fue en acompañamiento a la familia fiscal y por orden judicial también. Eso es procedimiento. Sí, pero conforme a la hipótesis investigativa, ¿en qué lugar y cómo se había pensado? Para nosotros el lugar del hallazgo es un lugar secundario y conforme a los elementos encontrados tanto en el lugar secundario, que serían la arena lavada como la rama de mirto, los cartones y el hule, creemos que fue en la casa de Bernardo el lugar primario. Porque es lo que conocemos como intercambio de indicios, que del lugar de la comisión de hecho se adhiere elementos que luego se desprenden en el lugar secundario, o intercambio de indicios. Señor presidente, necesito salir un ratito para el sanitario. Sí, por favor, también. Vamos a hacer un breve receso de 5 minutos. Un ratito. Agua lejos de esa presidente, yo quiero manifestar algunas preocupaciones. El testigo todavía no dejaron. Solamente Se puede la abandonar defensa las esta manera. los casos que sea receso para todo. Por lo menos, señoría. que